Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. ¿Cómo está, Stalin? Buenos días, ¿cómo estás? Tiempo que no venía por aquí, por regiones, tu programa. ¿Cómo ves tú desde tu diputación al país? No, creo que, bueno, no como diputado nada más, sino como venezolano, que uno está todo el día y ve lo que ocurre. Un país que está en crisis y que no se ve un horizonte, no se ve una salida. Uno va al mercado y todo es más caro, se te daña un repuesto del carro y es casi que incomparable. Y bueno, la situación del país, se va la luz, entonces no hay agua. Por lo menos ahora no hay colas, lo único que pareciera que no hay, pero porque hay menos carros en la calle. Pero una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil lo que está ocurriendo en el país y que no pareciera haber una salida. O sea, ¿cuál es la salida de esto? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo es que vamos a salir de esto? La reconversión, según el presidente de la República, es parte de la solución del problema, ¿no? Pero es que el problema de la reconversión es que le quitó unos ceros para que en el imaginario no creas que estás pagando millones, pero si no hay una política que haya producción nacional, donde paralices la caída del petróleo, donde estabilices la economía, donde des confianza y se genere confianza para poder invertir en Venezuela, va a seguir el tema de la inflación. Mientras sigas teniendo una economía que depende de la importación y sin divisa, esta situación va a seguir, ¿no? ¿Y desde la Asamblea qué hacen ustedes para que eso no continúe? Mire, creo desde la Asamblea, desde que nosotros tenemos estos 2 años y medio que lleva ya este nuevo periodo, hemos hecho el plan económico, presentamos un plan económico de propuesta de producción nacional, advertimos de las consecuencias de no tomar los correctivos para no entrar en hiperinflación y el gobierno mudo, o sea, el gobierno al final, ¿por qué inventa el tema del desacato? ¿Por qué inventa todo esto para no pasar por la Asamblea, para no tener control, para no poder, no tener que discutir con la Asamblea, que al final es la representación del pueblo, poder discutir los planes de la nación, los planes del país? Y ahí están las consecuencias. Un país que estamos quebrados, un país que estamos pasándola mal, 80% de los venezolanos en la pobreza. Y cuando lo ven, no nada más la pobreza de ingresos, sino empieza... ¿Cuánto dices tú que hay? Bueno, según el ENCOVI, las encuestas del ENCOVI, estamos hablando del 80%. 80% de la pobreza, claro, porque no puedes medir la pobreza solo por ingresos, sino por servicios. O sea, hoy la calidad de los servicios son casi inexistentes. Por ejemplo, en el estado Zulia duraron más de 24 horas, 25 horas sin luz. Tenemos municipios en el país que tienen 2 años sin que le llegue agua por tubería. Estamos aquí hablando de transporte público inexistente. Entonces, todo eso es parte del concepto de pobreza multidimensional, multifactorial, y que ahí está presente, que no hay cómo resolverlo y el gobierno no da ninguna muestra de cómo es que va a resolver. Por eso que nosotros insistimos en que debe haber un cambio de rumbo, un cambio político en el país que garantice el bienestar de los venezolanos. Y desde el punto de vista de la oposición, ¿cómo ves tú la oposición? Porque hay también crítica en la oposición, ¿no? Totalmente. Y además, podríamos hacer un programa mucho más largo para hablar sobre el tema, pero hoy el país necesita Comienza una oposición. ahorita y continúa en la segunda parte del programa. Okay. Hoy el país necesita una oposición unida, junta, uniforme, que sea coherente. Hoy esta fragmentación no le hace bien ni a nosotros, ni al país, ni a nadie. Hoy creo que el llamado a la unidad es necesario. Es necesaria la unidad de la oposición tradicional, y entender que también hay hoy un chavismo disidente, un chavismo que dejó las filas del gobierno y que necesitamos hoy luchar juntos para restablecer el orden constitucional y que los venezolanos podamos decidir nuestro destino, ¿no? Bueno, en la lucha, ¿no? Tenemos que ir a un receso. Regresamos con Stalin González. Estás viendo Regiones.
Bueno, estamos hablando de la oposición. ¿Tienen Sí, la bueno, oportunidad para seguir? terminar la idea, el país necesita una posición unida. Yo creo que hoy aquí el llamado es a que de verdad se dejen de algunos dirigentes sus planes individuales. Hoy el país necesita una oposición que esté junta, que sea coherente, que tenga un plan, que signifique que tenga un plan único, porque planes hay, que tenga un plan único y que la reunificación de la oposición es necesaria para que los venezolanos podamos salir de la crisis que donde está. Hoy tenemos un gobierno que quebró el país, que acabó con nuestras riquezas, que está dividido, pero que está en el poder también en parte, no nada más por los abusos que han hecho, porque han hecho muchos Por la abusos, conducta de la oposición. sino también, bueno, el creer que aquí solo podemos resolver esto, aquí juntos que vamos a lograr el cambio que el país necesita. ¿Qué llamas tú junto? Es que aquí hay que juntarse. Mira, aquí Ese, nadie... Primera Justicia, PSU, otro, todos los partidos. No, el PSUV no lo sé, pero hay gente disidente que ha salido de ahí y que es necesario que conformemos un frente único y que podamos enfrentar a lo que está ocurriendo, porque hoy Maduro es más pobreza, hoy Maduro es más incertidumbre, hoy Maduro es más desconfianza en el país, hoy Maduro genera demasiada pobreza en el país y necesitamos un cambio de rumbo y eso se necesita también una posición que esté mucho más firme, que tenga mucha más coherencia y que enseñe el camino, que muestre el camino de cómo va a ser el cambio en el Ahora, país, ¿no? antes por lo menos cuando la MUA había una reunión semanal, ahora no, ni semanal hacen reuniones. Es parte de los problemas. Ojo, una cosa es, como yo digo, nuestros hermanos mayores o nuestros jefes, que no hay forma de que se pongan de acuerdo, y otra cosa es lo que está pasando abajo, que hay una gran cantidad de dirigentes que están en la toma, en la mediana posición, que tenemos la suficiente confianza entre nosotros, que hablamos y nos reunimos consecuentemente, que vamos y actuamos juntos, que estamos recorriendo cada uno de los sitios y del país y que buscamos tener actividades en conjunto. Y yo creo que aquí se trata de que podamos generar esa confianza entre todos y poder dar al país, mostrarle la ruta que tanto se necesita y que tanto se necesita mostrar, ¿no? Ahora, ¿tu partido cómo está? Bueno, un nuevo tiempo como todos los partidos en el país, ¿no? Ninguno nos escapamos de la diáspora, de la situación crítica, de una dirigencia que está pasando trabajo, pero que necesita también en medio de eso discusiones internas. Yo creo que aquí parte de lo que nos pasa a los partidos es la poca discusión interna que hay y la renovación de cuadros y de dirigencia, ¿no? Creo que hay que buscar el espacio y el momento para que haya también una renovación de la dirigencia y otros también puedan asumir la conducción de los partidos, que es parte de lo que nos está pasando y un nuevo tiempo está en ese proceso. No es el ideal, no es lo mejor, pero ahí está un proceso interno de discusión y de posible renovación en un poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de tu partido, Un Nuevo Tiempo. Y la gente cree que hay dirigentes de oposición que han guardado un silencio, se han como separado. Y citan el caso de Capriles, por ejemplo. No sé qué es lo que está pasando ahí. No, Enrique, yo he visto a Enrique estos días, además Hay mucha, déjame decirte, hay también crítica, y gente ahí declarando que la oposición no había sido suficiente apegada a la defensa de este muchacho, de Juan Recasén. Sí, hay dos cosas. Uno, Enrique Capriles, además habló el país hace una semana, estuvo separado unos meses porque su papá estaba enfermo y se había dedicado a atenderlo. Y ahí está de nuevo activo, muy activo, con reunificar a la unidad. Y él tendrá el momento para decir lo que está haciendo. Y con Juan, yo creo que aquí todos hemos ayudado al tema de Juan. Y aquí, porque además no es un tema de defenderlo porque es diputado, porque es amigo de uno, porque nos conocemos hace mucho tiempo, es defenderlo porque es inocente, no hay ninguna prueba, se le quiere inculpar, se le quiere mostrar y montar todo un juicio que es amañado, que no, además, dejando el tema procesal, que se han pasado por encima todas las leyes y todos los reglamentos y la Constitución. Es inocente. Nada tiene que ver Juan Requesén con ese supuesto atentado. La declaración que apareció de Requesén. Pero es que cómo el gobierno saca, eso ni siquiera en el juicio ¿Quién fiscalía lo sacó? lo presa, ¿El gobierno? el gobierno saca un video
diciendo una confesión que es sin testigos, sin abogado, sin ningún tipo de procedimiento. Ni siquiera es tan ilegal eso que se hizo, que ni siquiera Fiscalía, el Ministerio Público, lo entregó como prueba o como parte del juicio en lo que se está haciendo en la audiencia de presentación. Ahí, mira, aquí el país sabe que eso, que Juan es inocente y eso es lo que está de fondo. Juan es inocente, no es un tema que si sea diputado, si es dirigente, no, es inocente y que el gobierno averigüe quién fue el que le montó ese atentado. ¿Qué entonces te dispones tú a hacer en los próximos meses, días y años para fortalecer la oposición? Primero, Primero para fortalecer un nuevo tiempo, que parece que está un poco debilitado también, ¿no? Yo creo en la unidad, yo creo que aquí hay, lo primero es estar en este país, seguir recorriendo este país donde nací, donde crecí, donde quiero que mi familia crezca, donde quiero que mis hijos se desarrollen. También. Bueno, también es parte donde me casé, donde además uno deja poco tiempo para lo personal, ¿no? Y que aquí hay que seguir fortaleciéndose, aquí hay que seguir luchando y poder lograr que haya el cambio político que nos saque de la pobreza donde nos metió Maduro. Gracias, amigo Stalin González. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.